Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 908 para estudiar el capítulo 7 del libro de Romanos. Como siempre, le damos la palabra a Francisco. En este capítulo vamos a comentar lo que piensa Pablo sobre la ley ceremonial y la ley moral. Los judíos no tenían problema en saber qué ley tenían que guardar, si la ley moral o la ley ceremonial, porque tenían claro que habían de guardar ambas. Pero nosotros, conociendo tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, hemos de saber distinguir la importancia entre ellas. Para comenzar el estudio, procedo a leer los 3 primeros versículos, en los que Pablo se dirige a los judíos. Dicen así: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen a la ley, que la ley se enseñoreará del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se une a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que, si se uniere a otro marido, no será adúltera. En este ejemplo que nos pone Pablo, podemos ver la forma de diferenciar las dos leyes. Por una parte, podemos discernir que había una ley ceremonial, o también podríamos decir del funcionamiento del país, y que incluso actualmente en cada país podía diferir. Y por otra parte, esta ley moral, o sea, los 10 mandamientos, los cuales por su contenido se puede ver que son mundiales y eternos y que son inamovibles. En los 10 mandamientos no se especifica con detalle la relación del matrimonio, ni las consecuencias para los hijos, ni se deben pasarse pensión al cónyuge, etc., ya que eso pertenece a las leyes del país. Pero al llegar a la palabra adulterio, sí que hay que tener en cuenta lo que dicen los 10 mandamientos. Bien, pues este tema es el que ha llevado y sigue llevando controversias en la interpretación de la palabra de Dios. Aunque ya hemos estudiado el libro de Levíticos, si le volvemos a dar un repaso, podemos ver la cantidad de normativas que Dios le entrega a Moisés. Esto era necesario, puesto que el pueblo había estado esclavo en Egipto y sin la posibilidad de poder opinar sobre el funcionamiento del país. Imaginad los libros que existen en los países para poder aclarar la forma de comportarse las personas. Si así lo hacemos, veremos que algunas normas del funcionamiento entregadas por Dios a Moisés ya han quedado desfasadas. Sin embargo, un repaso de los 10 mandamientos nos aclarará que ninguno de ellos ha sido obsoleto y que no sobra y falta ninguno para que un cristiano sepa lo que debe hacer y le sirva para caminar hacia su destino, como es la tierra nueva. En los siguientes versículos podemos ver a un Pablo que quiere diferenciar una ley de la otra, y le es difícil hacerlo, comprender a los judíos cristianos, a pesar de que, como podéis haber comprobado con lo que he explicado, queda bastante fácil de comprender, pero es comprensible que un pueblo que ha estado tantos años pensando en que el cumplimiento, tanto una ley como la otra, es lo que les dará la salvación, le cambie Pablo sus pensamientos tan fácilmente. Por esto, Pablo nos dice en el versículo 6 lo siguiente: pero ahora estamos libres de la ley, y por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que si sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Los fariseos eran estrictos en la observancia de la ley, que, por cierto,
a pesar de sus esfuerzos, no cumplían, porque habían omitido lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Pablo no está queriendo decir que la ley no sirve, porque en el versículo siguiente dice: ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pablo quiere decir que una vez que conoces a Jesús e intentas imitarlo, por supuesto que no hace falta que repases los mandamientos para ver si en alguno has fallado, porque el Espíritu Santo que nos habla por medio de la conciencia nos enseña el mejor camino para agradar a Dios y ser felices en esta vida. El espejo no es enemigo de una persona fea porque le revela su fealdad, ni tampoco un médico es enemigo de un enfermo porque le dice que está enfermo. Ni el médico es el causante de la enfermedad, ni el espejo de la fealdad. Tampoco Dios es la causa de la enfermedad y de la fealdad de nuestro pecado porque nos lo muestre en el espejo de su santa ley. Por el contrario, Dios es el autor del plan divino mediante el cual Jesús vino al mundo a curar nuestra enfermedad. En los versículos 8 al 11, Pablo explica que él conocía perfectamente la ley, pero eso no le salvaba sin el conocimiento de Jesús. Y por este motivo, a pesar de intentar cumplir la ley, hacía cosas horribles. Por este motivo, dice en el versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. El versículo 13 lo utiliza Pablo para dar su testimonio de cuando él se basaba solamente en la ley. Dice así: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse el pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Siguiendo con el testimonio de Pablo, podemos recordar cuando apedrearon a Esteban y que Pablo estuvo delante alentando a los verdugos, aunque es de suponer que él, una persona que buscaba a Dios, pudiese alegrarse de la muerte de Esteban, que, por otra parte, seguro que en esos momentos el Espíritu Santo, a través de su conciencia, le estaría diciendo que Esteban era un hombre de Dios. Claro, pero Pablo, para aplacar este cargo de conciencia, quiso aplacarla iniciando una campaña mortífera contra todos los cristianos. Pero esta lucha desenfrenada en la conciencia de Pablo desapareció cuando Jesús le habló cara a cara. Entonces es cuando fue desaparecida la letra de la ley y apareciendo el amor que refleja la ley. Cuando nos enfrentemos con la realidad de nuestros pecados, recordemos lo que dice Pablo en el versículo 24. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bien, pues hemos acabado el estudio por hoy. Mañana seguiremos estudiando la Biblia con el tema 909. Bendiciones y hasta mañana.